Nosotros dedicamos algunos meses en el año a hablar del tema de la familia desde la Escritura, porque creemos firmemente que la iglesia será una iglesia sana y fuerte, con familias sanas y fuertes. Y familias sanas y fuertes son aquellas que pueden vivir, ¿no? Cristianos que pueden vivir dentro del hogar, cumpliendo sus roles bíblicamente. Esa es una familia sana, bíblicamente hablando, ¿no? Y en verdad también lo hago porque es el peso del pastor. Si ustedes quieren saber cuál es lo que me roba el sueño, la frase, ¿no? Lo que me roba el sueño en la semana es qué pasa en las familias. ¿Cómo están viviendo los hermanos? No me preocupa qué pasa en la China, no me preocupa qué pasa con la guerra en tal lado, no me preocupa eso. Mi peso está en qué pasa en las familias de la iglesia. Eso es lo que es mi pensamiento constante por esta iglesia, porque voy a rendir cuenta por eso. No voy a rendir cuenta por si me preocupé o no por la guerra en tal o cual lado. Voy a rendir cuenta por eso y por comunicarles la verdad acerca de cómo se vive la vida cristiana dentro del hogar. Así que por eso es que también dedicamos tiempo en el año para hablar acerca de esto. Y como les he dicho, hemos empezado un estudio sistemático acerca de la familia que nos llevará seguramente algún tiempo, y viendo lo que va a ocupar el estudio de hoy, que quedaron muchas cosas afuera, bueno, va a llevar quizás más tiempo del que pensábamos hacer. Pero empezamos por donde debíamos empezar, por el paso previo al inicio de una familia, ¿sí? Una pareja de novios no son un matrimonio, pero son dos personas que están preparándose para entrar a esa etapa de la vida en matrimonio. Y no son pocos los errores que se cometen en el círculo de cristianos acerca de la elección de la persona con la que uno va a formar una familia. Para toda la vida siempre se toma el compromiso. Después, si el Señor tiene determinada otra cosa, en el sentido de que llegue la muerte y uno de los dos pase a la eternidad, bueno, pero el compromiso es de por vida siempre desde el lado de la Escritura. O a menos que pase otra cosa muy extraordinaria. Pero el pensamiento es ese con el que uno entra a la vida familiar. Un compromiso, un pacto. Eso vamos a hablar en agosto. Un pacto de por vida. Pero el noviazgo. Y nosotros en este estudio, hablando de los padres y el noviazgo de los hijos, está enfocado en eso, no en los hijos en sí, sino en los padres y el noviazgo de los hijos. La intención ha sido en este mes equipar a los padres con fundamentos bíblicos, doctrinales y prácticos, ¿sí? Este tipo de estudios es así, no es una prédica, es un estudio, es una charla casi que estamos haciendo acerca del tema de la familia. Justamente para que los padres puedan cumplir con su responsabilidad ayudando a los hijos en esta etapa de la vida. Y sabemos muy bien, y ustedes lo saben muy bien, papás que ya están en esa etapa de la vida, en esa experiencia de la vida, y algunos ya la han pasado, sabemos muy bien que no todos los hijos recibirán la ayuda de sus padres y no todos tendrán un corazón dispuesto a obedecer. O sea que no siempre que sucede que se inicia un mal matrimonio, hablando siempre desde la Escritura y en la voluntad de Dios, a eso nos referimos, un mal matrimonio, no siempre significa eso que será falencia de los padres. A veces hay hijos que por más que se les hable, hay un corazón endurecido ahí, indiferente, insolente, que no hará caso y que quizá, y digo quizá porque Proverbios, lo que estamos viendo en Proverbios los sábados, nos enseña que hay personas que morirán sin siquiera darse cuenta que han estado en un camino errado. Morirán en su insolencia, morirán en su arrogancia, sin siquiera reconocer que en verdad hubo alguien que les dio consejo y que intentó ayudarles. Bueno, no siempre será la falencia de los padres, pero los padres tienen una responsabilidad. Independientemente de la actitud de los hijos, los padres son responsables de cumplir su parte, especialmente en este aspecto de la vida de los hijos en cuanto al noviazgo, que entra dentro del principio de crianza, ¿sí? De la crianza, el principio de crianza que es responsabilidad de los padres. Y nosotros dividimos nuestro estudio en este mes en tres partes, o con tres preguntas, mejor dicho. ¿Qué deben saber los padres acerca del noviazgo? Fue la primera pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en el noviazgo? Fue la segunda pregunta que nosotros respondimos. Y estamos respondiendo la tercera pregunta en este mes. ¿Cómo pueden
¿Cómo pueden ayudar los padres a los hijos en la etapa de noviazgo? Que creo que es la parte más importante en sí, ¿sí? Si bien cada cosa tiene su importancia, ¿cómo pueden ayudar los padres a los hijos en la etapa del noviazgo? Bueno, los padres pueden ayudar a los hijos cultivando en ellos un discernimiento bíblico. Fue lo que empezamos a ver la semana pasada y no lo pudimos terminar porque el tiempo no nos daba. Ese punto que es el número 1 y es el único que vamos a ver. El punto 2 queda para agosto, porque empecé a desarrollar el tema de hoy y vi que no va a quedar para el punto 2, que queda para mirarlo en agosto, ¿sí? Pero cultivando un discernimiento bíblico. Bueno, ayudando a los hijos a desarrollar esa capacidad de poder distinguir entre algo bueno y algo malo. Eso es tener discernimiento, poder darse cuenta, ¿sí? Que algo está bien o algo está mal, algo es correcto, algo es incorrecto, ¿no? Y enseñarles a actuar en consecuencia, ¿sí? Actuar en consecuencia. A veces los padres están con la muy buena intención, digo, es decir, les dicen, esto está mal, pero a veces fallan en no decirles cómo actuar ante eso que está mal. Y eso también es responsabilidad de los padres. Sí, siempre uso un ejemplo que nos pareció muy lindo verlo con mi esposa, porque tuvimos un albañil trabajando en la casa. Más de una vez viene con sus hijos a trabajar. Y nos encanta ver porque él a los hijos les enseña, mientras los hijos le ayudan y les va enseñando. Y hay algunas cosas que los hijos son medios tercos, como siempre pasa, los otros lo escuchamos mientras pasa eso. Y lo deja al hijo, que haga y después, no como el padre le dijo, sino como él quería hacerlo. Y saben que le falla, ¿no? Y el pobre me sale, bueno, ¿cómo lo arreglas ahora? Le dice el padre ahí mientras están trabajando. No le dice, salí, y lo hago yo. No, le dice, a ver, ¿cómo lo arreglas? Y se pone así al lado de él. Y le va enseñando cómo se arregla el problema. Y agarra, saca todo y lo hace como el padre le dijo y queda bien. Me gusta ver eso. Y no es creyente, ¿eh? No es creyente el hombre. Pero tiene una intención muy buena en preparar a sus hijos para que sean buenos trabajadores en su vida. Él es excelente en lo que hace, ¿eh? En su trabajo me refiero. Y a veces pasa eso en la vida de los papás. Saben qué decirles que eso está mal, pero no saben cómo decirles cómo enfrentar esa situación. Y eso también es parte del trabajo de los padres. Es como a veces los pastores, que tenemos que desarrollar el arte de la consejería, porque el arte de la consejería es que después que enseñamos los principios bíblicos, a veces no hay esta parte como en este mes de dar partes prácticas. A veces se da el principio porque está en la escritura, está en el pasaje, y después hay que tratar con cada persona que se ha sentido tocada, se ha sentido involucrada en el texto, y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí viene la parte de consejería. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo es la situación tuya? En esta situación deberías hacer esto ahora. Y algunos pastores no tienen la valentía de decirle, tenés que hacer esto, porque pareciera como imponer. Pero si alguien viene a preguntar, no sé qué hacer, ¿qué va a decirle pastor? Hace esto. Y el pastor tiene que tener tal conocimiento y seguridad de la Escritura para poder decirle a alguien, hace esto. Porque eso es parte de nuestra responsabilidad también en la consejería bíblica. Bueno, no me quiero desviar del tema. Así que los hijos, al pensar en el noviazgo, queridos hermanos, necesitan distinguirse. Se trata, en primer lugar, de un verdadero creyente. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, que no siempre es tan fácil distinguir a la otra persona, ya sea un varón o una mujer que se esté hablando, que a veces está en la iglesia, asiste con regularidad, y puede ser que se trate de alguien que tiene una falsa profesión de fe. Y el creyente que es fiel, pero con poco discernimiento, no se da cuenta que está ante una persona que no es salva. Y hemos nosotros dado la semana pasada las pautas necesarias para que se pueda distinguir si alguien en realidad que dice ser creyente lo es o no lo es. Pero me gustaría en esta mañana, y ha sido, creo que de parte del Señor, poder enfocarme solo en un asunto, pero que tiene varias ramificaciones, se van a dar cuenta en la medida que vamos desarrollando el tema. Ayudar a los hijos a discernir si la persona con la que están pretendiendo formar una familia evidencia una inmadurez peligrosa. Evidencia una inmadurez peligrosa. Iba a utilizar la palabra patología aquí para decir el punto, pero yo creo que la palabra patología se presta para algunas malas interpretaciones y la he
la he omitido, pero podría ir la palabra patología, ¿sí? Aquí, que se utiliza mucho para el tema de problemas en la conducta, ¿sí? Pero como algunos utilizan la palabra patología para enfermedades, porque de ahí se usa en realidad en la medicina, algunos pueden pensar que hablamos de conducta y la tratamos como una enfermedad, y no es una enfermedad, son evidencias del pecado en el corazón, ¿sí? Por eso no la quise usar, ¿sí? Así que hablamos de evidencias de una inmadurez peligrosa. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, a los hijos, ¿cómo pueden los papás ayudar a los hijos a darse cuenta que están empezando una relación con alguien que es inmaduro o inmadura? Y al ser inmaduro o inmadura, tiene un grado de inmadurez tal que no es bueno que empieces una familia con esa persona. No es bueno. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlo? Bueno, el problema de la inmadurez, queridos hermanos, o también llamada la eterna adolescencia, así se llama en algunos lados, es un mal que ha alcanzado el alcance mundial. ¿Sí? Esto no es cultural solo de aquí de Argentina, este es un mal mundial. Vengo leyendo de esto desde principios del año 2000, desde principios de este siglo. ¿Sí? El tema ya es más viejo, pero empiezo a leer de eso, que se empezó a hablar de esto más seguidamente en el círculo cristiano. Así que cada autor que yo leo y aborda el tema de familia, el tema este está ahí. Está como pinchado porque es tema recurrente para hablar cuando se habla del tema de familia y es de alcance mundial. Los que leo de Estados Unidos, los pastores que yo suelo leer y algunos otros de España que también suelo leer, el tema es mundial. Este mal, queridos hermanos, de la inmadurez es un mal mundial. Si bien es una problemática, el de la inmadurez, que siempre ha existido, los observadores concuerdan en afirmar que hoy, en nuestra época, se ha generalizado el tema de la inmadurez, volviéndose un mal común, afectando tanto a hombres como a mujeres. Yo he cometido un error al comienzo de cuando empecé a estudiar este tema, y lo quiero decir, que me he enfocado solo en los varones. Me he enfocado en los varones, en la inmadurez, que es real en realidad. Y he descuidado el tema de que hay mujeres que entran en la vida matrimonial inmaduras. Y es un tema también que debemos tener en cuenta. Mujeres que entran a la etapa de ser esposas y después de ser madres y que entran con inmadurez. Con una inmadurez en algunos casos peligrosa. Y también lo vamos a abordar, no ahora, pero sí cuando vayamos desarrollando el tema un poco más en agosto. ¿Sí? Y es tan seria, en algunos casos, el problema de la inmadurez, ¿sí?, de la eterna adolescencia, que necesitamos nosotros hacer un acento especial en esta mañana. En cierta manera, todos tenemos áreas en las que debemos madurar, ¿sí? Esa es una verdad. A menos que haya alguien aquí, pero con una madurez perfecta, pero a todos nos ha quedado algún resabio de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cosas que todavía venimos arrastrando como defectos de inmadurez, porque arrastramos de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Algún rasgo de inmadurez. Pero, queridos hermanos, hay casos en los que la problemática es grave, es tan grave que termina siendo perjudicial no solo para la persona en sí, sino también para su entorno. O sea, una persona con una inmadurez peligrosa, digo siempre la frase completa, ¿sí? Una inmadurez peligrosa termina siendo perjudicial para sí misma, pero también para su entorno. Y es ahí donde las alarmas se deben encender. Guarda, ¿vas a seguir adelante con esta relación con alguien, con este tipo de comportamientos? Bueno, hace falta un buen discernimiento para poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Una madurez, que son simplemente cosas que arrastramos desde nuestra infancia o adolescencia, o si es una inmadurez peligrosa, ¿no? Por eso, de aquí algunas observaciones que pueden ayudar a distinguir entre una cosa y la otra. La inmadurez que me tomé el atrevimiento de yo titularlo así, la inmadurez que llamamos peligrosa, es el resultado de una crianza basada en el consentimiento, ¿sí? Proverbios 29:15, está ahí donde les pedí a ustedes que puedan abrir sus Biblias. Proverbios 29:15. Dice así, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Verso 16, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Verso 17 afirma la idea, el escritor. Corrige a tu hijo
y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que Proverbios nos enseña a nosotros que el muchacho consentido avergonzará a su madre y reafirma esa idea en el verso 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que hay una crianza sana, según Proverbios, hay una crianza sana que corrige, ¿sí? Y hay una crianza deficiente que consiente. Así divide la labor de los padres el escritor de Proverbios. Voy a decir algo también al final, lo digo ahora también. Si usted toma los versos en la Escritura que están relacionados con la educación en el hogar, hay un fuerte énfasis en la corrección. Hay un fuerte énfasis en la corrección, ¿sí? Ya sea una corrección en sentido de disciplina negativa, como una disciplina por un castigo por algo mal hecho, como la corrección instructiva, cuando está instruyendo. Pero el asunto es que hay un énfasis en corregir, como que en la educación, corregir como que es la estrella de la educación. Es el punto principal de la educación. Hay muchas otras cosas, sí, pero Proverbios y el Nuevo Testamento, vamos a ver el texto al final, se centra en eso, en la educación en el hogar, como una contracara de la educación que consiente. La educación que consiente. Bueno, ¿qué es consentir? Tomé la definición de nuestro diccionario castellano, ¿sí? Para tenerlo presente nomás, seguro ustedes ya lo saben también. Pero ¿qué es consentir? Bueno, es permitir a una persona que haga una cosa o no oponerse a que lo haga. Eso es consentir, especialmente por considerar que dicha cosa es negativa. Y otra definición que está también en nuestro diccionario es así. Consentir es permitir a un hijo o a una persona subordinada que actúe a su gusto, sin decirle lo que tiene que hacer o sin disciplinarlo en caso de que se sobrepase. Esa es la idea de la palabra consentir, ¿sí? Así que este tipo de crianza, la crianza que consiente, propicia la inmadurez. Por eso nos vamos a centrar en eso hoy, porque si hablamos del problema de alguien que entra con inmadurez a la vida matrimonial, acá está la raíz del problema. Está acá la raíz del problema. No siempre vemos que los problemas de inmadurez radican en una crianza que consintió. Pero Proverbios nos lleva a esto y vamos a desarrollar el tema, van a notar que es así, ¿sí? ¿Por qué propicia la inmadurez una crianza que consiente? Porque en lugar de corregir y ayudar a superar las actitudes, sentimientos, comportamientos y pensamientos infantiles, la crianza que consiente los afirma. Afirma esas cosas en lugar de corregirlas. Y el resultante de ese tipo de crianza es una persona que, en primer lugar, cuando llega a la vida adulta, ¿sí? Que debería estar ya entrando a una familia o ser independiente, sencillamente sin entrar en una familia, no necesariamente pensando que va a entrar, sino porque es un adulto y debe comportarse de esa manera, ¿no? El resultante de una crianza que consiente es una persona que no sabe recibir un no. Aún siendo adulto no sabe recibir un no. Y no solo eso, sino que tomará cada negativa que se le dé a esa persona como algo personal. ¿Qué significa como algo personal? Bueno, que piensa que porque le dicen que no a algo, lo toma como un desprecio hacia su persona. Ese es el resultante, ¿no? Y eso sucede porque en su crianza consentida, ¿no? ¿Qué aprendió? Bueno, aprendió que la idea de amor es igual a que se me dé todo. Mis padres me aman, me dan todo. Y los padres que consienten tratan de que no le falte nada para que él sepa que lo amamos. Y nunca hay un no. ¿Cuál es la idea que adquiere esa persona? Si me quieren, me dan. Si no me quieren, no me dan. Entonces, cada vez que se le dice no a algo, es contra mí. El mundo está contra mí. No me quieren, por eso no me dan esto, no me dejan hacer aquello. ¿No? Y eso pasa con personas adultas. Ante una negativa, lo toma como un ataque personal. Y eso es un problema cuando los padres le dan de todo a los hijos. Todo lo que desea se lo dan. Después se crea una persona que se va a encontrar en el mundo adulto que no todos se lo van a dar. No siempre nos van a elegir para algo. No siempre nos van a dar las cosas. No siempre vamos a tener todo. Y después los va a ver, a muchos de ellos, rompiendo todo en Capital, en Plaza de Mayo, porque me lo tienen que dar.
es un problema serio, hermanos. Vamos a mirar un poquito eso después al final, pero cuando una persona así entra en una relación de noviazgo, se vuelve demandante. Y si me decís que no a mí, me muero. Me tenés que decir que sí. El resultante de una crianza que consiente no sabrá la persona soportar las humillaciones que conlleva la interacción con pecadores. ¿Sí? Nosotros somos pecadores todos, porque nacimos en esa condición. La única persona que no nació en esa condición, y quiero aclarar una expresión que dije la semana pasada, fue Cristo. Todos los demás nacemos en pecado. Y en la interacción los unos con los otros hay roces porque somos pecadores. Yo en algún momento los voy a quizás lastimar a ustedes. Y en algún momento ustedes me van a lastimar a mí, en el roce. El asunto es cómo reaccionamos nosotros cuando nos lastiman. Esa es la clave, no que no nos lastimemos. Porque Santiago dice, todos ofendemos. Muchas veces, dice Santiago. El que no ofende en palabra es varón. Perfecto. Pero todos ofendemos. Y Santiago dice todos, como diciendo en primera persona, yo también. Así que no me voy a escapar de eso. Yo los voy a ofender alguna vez, y varias veces quizás. El asunto es cómo ustedes y yo, estoy hablando en el caso de pastor, reaccionamos ante eso. Una persona que ha sido criada en un contexto de ser consentido, no soporta las humillaciones. ¿Por qué? Porque sus padres nunca le hablaron seriamente, ni en un tono fuerte, ni en un tono serio, porque no lo vamos a dañar psicológicamente. No, sus emociones van a ser, y vamos a dañarlo de por vida. Entonces no está preparado para recibir las humillaciones que se producen en el roce común unos con otros porque somos pecadores, sencillamente por eso, ¿sí? O sea, no tiene el carácter preparado para resistir la fricción que produce la interacción con personas falibles y por eso suele huir, ofenderse fácilmente o enojarse por nada. Al ser emocionalmente sobreprotegido, ha crecido con un orgullo intacto. Así que encontramos muchas personas que no le podés ni siquiera mirar así, como que estabas mirando. ¿Qué me mirás? No los podés mirar fijo, porque enseguida se ponen a la defensiva. Son personas así, que han crecido con una crianza de sobreprotección. Tienen un orgullo intacto, no ha sido humillado nunca ese orgullo en su infancia ni en su adolescencia. Y entonces no pueden soportar las humillaciones y algunos de ellos terminan huyendo. Por eso encontramos hogares o que papá o mamá se van de casa porque no soportan la humillación de haberse equivocado quizás o sencillamente de algo que dijo y se ofendió. Sí, se ofendió. Dolió. Y se esconden y se van. Estamos hablando de el problema de inmadurez peligrosa, ¿sí? Ese tipo de personas que han sido criadas en un hogar donde la crianza estuvo basada en el consentimiento, no sabrá superar las frustraciones en su vida adulta, porque se le hizo creer que siempre él hacía todo bien o ella hacía todo bien. Los padres consentidores son así, vos sos el mejor del mundo, no, vos vas a lograr todo lo que quieras, sos el más inteligente, sos el más bello, sos el más todo. Bueno, esa idea parece que de la crianza que empezó en el año 2000 la tendencia de estimular su autoestima, ¿no? Para que tenga una autoestima alta. El problema del humano es que tiene una autoestima muy alta. Piensa más de sí de lo que debe pensar. En la crianza consentida pasa eso. Se basan en eso. Claro, siempre los padres están pensando con buena intención, pero es un mal programa de educación, ¿sí? Se le hizo creer que siempre hacía todo bien, por eso no está preparado para asimilar el fracaso con entereza, sin desmoronarse y con disposición a mejorar. Y en algunos casos tenderán a repartir culpas, encerrándose en un micromundo de autoconmiseración. No saben cómo asimilar el fracaso. El fracaso, hermanos, es parte de la vida. Vamos a fracasar. No un montón de veces vamos a fracasar. El asunto no es no fracasar, sino es cómo reaccionamos ante el fracaso. Nos escondemos, nos vamos bajo una roca, entramos en la depresión. Usted tiene que preparar a su hijo para eso. No, yo lo preparo para que sepa que va a poder todo. No vas a poder todo, querido hijo. Y cuando no puedas, no te hundas en un mar de depresión. Aprende de ese error, reponete y seguí adelante.
Aprende de los errores, de los fracasos. Y a veces los fracasos vienen bien, querido hijo, porque somos personas orgullosas. Y necesitamos que nuestro orgullo sea, que se nos bajen los humos, uso una expresión coloquial. Enséñale así a su hijo, con otras palabras, ¿no? Pero una persona con una crianza consentida no sabe asimilar los fracasos. Su mundo se derrumba completamente y no sabe para dónde ir. Y piensa que se acabó su mundo ahí. Y no pocos terminan en el suicidio. Por cosas pequeñas, porque no han sido preparados para saber cómo enfrentar todas esas cosas de la vida adulta. Y no saben cómo hacerlo. También una persona que ha sido criada bajo esta crianza de consentimiento, le será difícil aceptar la idea de que no es el centro de atención de todo el tiempo. Y por eso suele volverse demandante, obsesivo, inseguro y en algunos casos con tendencias hacia la depresión, porque no obtiene de su entorno toda la atención que recibía de sus padres consentidores. No lo va a recibir, en ningún lado lo va a recibir. Solo en casa lo consintieron. Y toda esa atención que le daban en casa como el rey del mundo, cuando salga al mundo real, cuando salga de casa, se va a encontrar con que no todos le dan la atención. No solo eso, sino se va a encontrar con personas que lo van a despreciar o la van a despreciar. Y eso pasa en el trabajo, eso pasa en la escuela, eso pasa en todos lados, porque somos pecadores e interactuamos con los pecadores. Hay que preparar a los hijos para que sepan recibir y cómo reaccionar ante esas situaciones. Pero una crianza consentidora no prepara el carácter. Mantiene a los hijos en una inmadurez perpetua, que no los prepara justamente para eso. Y por eso es que todo el tiempo, cuando no se le presta atención, son como los chicos que se ofenden, se van, no me escucharon lo que dije. No te van a escuchar todo el tiempo, no van a estar todo el tiempo pendiente de vos. Todo el tiempo no te van a estar atendiendo. Es más, cuando somos adultos, como la Biblia enseña, ni estamos esperando que nos atiendan. Atendemos a los demás, porque entendemos, especialmente si somos creyentes, que somos siervos. No somos el centro del mundo. Y eso hay que enseñarlo a los hijos. Pero cuando se crían hijos consentidos, se ofenden porque no les llamamos, no les mandamos un mensaje, porque no estuvimos ahí con una palabra de aliento. Va a pasar muchas veces eso. Les va a ser difícil aceptar esa idea y vendrán los problemas. No estoy mencionando todavía los problemas en el matrimonio que se dan en esto, ¿sí? Todavía no. Los voy a mencionar un poquito más adelante. Pero una persona que ha sido criada con la tendencia a una crianza consentida tenderá a manipular a su entorno mediante la lástima o la agresión. Va a tender a eso. ¿No me dan? ¿Qué hacía cuando era chico y me atendían? Lloraba y pataleaba. Y cuando yo lloraba y pataleaba, yo sé que mamá venía, ay, bueno, ¿qué querés? Acá tenés, para que no llores. Y si el llanto no servía, era el pataleo y romper cosas en casa. Y para que no rompa y patalee, le damos todo lo que quiere. Esa es la crianza consentida. Esa es la crianza consentida. De grande se acostumbra a eso. Se acostumbra que para lograr algo hay que llorar y patalear. Entonces, como ya no puede llorar como un niño, en algunos casos pasa que sí, y hay muchos que se ven por todos lados hoy en día, porque las redes sociales pasa así, si no puede con eso, tenderá a la agresión. Así que no me das lo que quiero, rompo todo en casa, hasta que se haga lo que yo quiero. Debido a que se acostumbró a eso, a manipular a las personas y a sus padres especialmente, mediante esto, lo hará cuando sea grande. ¿Se imaginan lo que es esto en una vida matrimonial, no? O la persona, ya sea el varón o la mujer, manipula al otro con la lástima y cada vez que surge un conflicto, bueno, me querés, siempre estás en contra mío. La verdad que y lo manipula. Y si no es así, pasa algo muchísimo peor todavía, y es la agresión. Los casos de violencia, queridos hermanos, dentro de un hogar, tienen esta raíz de personas que no saben controlar sus emociones porque todavía son niños, no han sabido controlar sus emociones.
Bueno, una persona que ha sido criada en una crianza de consentimiento, bueno, será que una persona que no sabrá hacerse cargo de sí misma, y mucho menos de una familia, porque siendo sobreprotegido, sobreprotegida, no fue acostumbrado a asumir responsabilidades. La responsabilidad lo asustará y rehusará asumir compromisos que demandan sacrificio, disciplina y trabajo. Les voy a decir una cosa, porque hay tan pocos obreros en las iglesias, porque hay muchas personas adultas, jóvenes adultos, que han sido consentidos y nunca se les enseñó a asumir una responsabilidad. Y saben que tienen miedo. Ay, yo no quiero estar en público. No, no es público. ¿Sabes lo que? Estar en público es exponerse, ¿sí? Es exponerse. Y yo sé que me expongo cuando estoy en público. Y después viene, pastor, usted dijo esto, pastor, tenía la corbata así, y ya está. Claro, cuando uno es una persona que ha sido sobreprotegida, no, no quiero más, pastor, estar ni dirigir, no quiero más porque me dijeron, y sí te lo van a decir muchas veces. Un montón de veces te van a decir, te van a corregir, te van a criticar, te van a decir, va a aparecer en tu... Si estás transmitiendo, te van a aparecer muchos deditos para abajo. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Si vos hiciste las cosas bien. Pero no asumen responsabilidades porque nunca se les dio responsabilidades. Porque los padres los sobreprotegieron, nunca les enseñaron a ir asumiendo responsabilidades de a poquito en casa, hasta cuando sean adultos ya trabajar, ocuparse, independizarse, y cuando ya sean jóvenes adultos, manejar su dinero, poder obtenerlo y manejarlo, independizarse económicamente de sus padres. Siempre están dependiendo de otro y cuando no está más papá y mamá, ¡wow! ¿Qué hago ahora? No le dieron ninguna herramienta para defenderse en la vida y por eso es que no sabrá hacerse cargo de sí mismo y mucho menos de una familia. Bueno, esta persona que ha sido criada en una educación de consentimiento será una persona emocionalmente inestable, porque en lugar de ser educado para que aprenda a dominar sus emociones, diciéndole, por ejemplo, no me pidas esas cosas llorando. ¿Querés eso? ¿Querés la taza? No me la pidas llorando. Háblame, pedímela bien y pedímela por favor. Pero los padres que consienten a sus hijos les permite que ellos cultiven esa costumbre de pedir las cosas llorando. Dale, bueno, dale, ya está, ahí la tenés. Le está haciendo mal, está deformando el carácter. No le está dando un carácter para que él sepa dominar sus emociones. Porque los que son pequeñitos, estoy hablando de 0 hasta 3 años, y ahí estoy capaz de 4, qué sé yo, quizás tendremos un poquito de misericordia, ahí hasta los 4, pero llorar es su única manera de comunicación, y lo sabemos. Así que mamás con bebés chiquitos ya saben, llorar es su manera de comunicarse. Todavía no saben hablar, no se asusten, ¿sí? Claro, después los padres aprenden, este llanto es porque tiene hambre, este llanto es porque le duele algo, este llanto es de capricho. Y entonces ya los padres ya lo distinguen, saben cuándo, ¿sí? Eso es parte del arte de conocer a su hijo. Pero después empiezan a hablar y es momento de enseñarle que no se piden las cosas llorando. ¿Qué le está enseñando además de educación? Le está enseñando a controlar sus emociones. Le está enseñando que, aunque en su interior está ansioso, tiene rabia, o está, a controlar las emociones. Bueno, más grande seguramente a alguno de sus hijos pasará esto, como me pasó a mí, la historia que siempre cuento, pero sé que no tenés ganas de ir a la escuela, pero vas a ir igual. ¿Le ha pasado eso, papá? No tengo ganas de ir a la escuela. Vas a ir igual. No estás enfermo, no estás enferma, vas a ir igual. Aunque no tengas ganas, tenés que ir. ¿Está siendo malo? No, le está enseñando a controlar sus emociones. Porque más adelante, en su vida adulta, va a tener que ir a trabajar aunque no tengas ganas. Va a tener que cumplir responsabilidades aunque no tenga ganas. Y permítame, porque hay público nuevo, decir cuando yo me escapé de la escuela y me volví a casa. Y creo que era segundo o tercer grado. Íbamos todos mis hermanos juntos, porque éramos seguiditos, seis hermanos, el más grande ya no, pero íbamos todos. Y yo combiné con mis hermanos, acordé con ellos que mi maestra no había ido. Un buen plan era que no había ido y que se había enfermado. Entonces volví contento a casa, no quería ir a la escuela. Yo era muy tímido y no me gustaba relacionarme porque me sentía avergonzado con mis compañeros. Y era más vergüenza que eso. Y cuando llegué a casa mi mamá estaba limpiando el piso
Y mi maestra se enfermó. Y mi mamá, obviamente, ya sabía que me casó así, en el aire. Bueno, primero, creo que no me acuerdo, mamá, si me diste a mí, y después cuando llegaron mis hermanos con la historia, listos para confirmar mi historia, ¿no? Bueno, nunca más, creo que nunca más falté a la escuela por algo así. Creo que habrá sido por enfermarme, pero nunca más. ¿Y qué libro de lectura teníamos ese año en la escuela? Gustavito va a la escuela. Tremendo, como una ironía de la vida, ¿no? Bueno. Pero me gustan esas publicaciones hasta cierto punto, donde dicen que la educación antes aparecía la chancleta. Y yo creo que es extremo. Yo creo que algunos padres, por falta de que no eran creyentes y que era lo que tenían a mano, nos tiraban la chancleta y era lo que podían hacer. Obviamente hoy no apoyamos ese tema de la violencia ni con cinturón ni con chancleta. Se puede hacer una disciplina correcta bíblicamente hablando. Pero en cierto sentido, con un chancletazo nos acomodaban el chakra, nos acomodaban las emociones y ya salimos sanos, ¿no? Muy bien. Bueno, pero estas personas serán emocionalmente inestables. Traté de poner un poquito de humor a esto tan serio, hermano. Muy bien. Así que si no tenés ganas de la escuela, anda igual. Dejar de hacer capricho para levantarte, también. Ayudar a los hijos que tienen que levantarse con buen humor, o por lo menos no haciendo capricho, también es parte de ayudar a dominar sus emociones. Eso es parte de eso, ¿sí? Bueno, no resoples cuando estás aburrido. Usted dice, bueno, le digo que no resople porque molesta. No es porque molesta. Es porque le está enseñando a dominar el aburrimiento. Especialmente en la adolescencia los hijos se van a aburrir. Y van a manifestar ese aburrimiento revoleando los ojos. Y esto porque estoy experimentando en campamentos, tirándose en el banco, recostándose así, como tratando de manifestar de alguna manera su queja, que sepan, estoy aburrido. Bueno, usted le va a enseñar, sentate derecho, no resoples, no cierres los ojos, ponete bien. Porque aunque estás aburrido, estás aburrida, vos tenés que aprender a mostrarte educado, educada y manejar el aburrimiento. Hermanos, todos nos aburrimos en algún momento, ¿verdad? Yo me aburro. En algún momento en alguna iglesia estoy escuchando a alguien y me aburro. Pero no me tiro en el banco acostándome así, cerrando los ojos, o me pongo a leer otra cosa, porque es mala educación. Es saber ser adulto, cómo manejar el aburrimiento, porque ahora manejamos nuestras emociones y el aburrimiento es una emoción. Y debemos aprender eso. ¿Qué pasa con los hijos consentidos? Y hacen el capricho del aburrimiento. Imagine esto en un hogar. Imagine esto en un hogar. Lamentablemente, hoy está de moda la persona sensible. Esto es terrible. Hoy está de moda la persona sensible, ¿no? Sos sensible, wow, expresás todo lo que... Wow, sí, una estrella, 3, 4 te damos, porque sos sensible. La que expresa todo en todo momento. Pero interesante que la Biblia señala que es una virtud saber controlar las emociones, todo lo contrario. Y nos anima al dominio propio, para que podamos cumplir nuestras responsabilidades, muy a pesar de cómo nos sintamos. Pero la crianza consentidora forma personas sin carácter, poco o nada preparadas para la vida adulta. Una crianza consentidora es un caldo de cultivo donde crecerán y se fortalecerán el orgullo, el egoísmo, la insolencia y otras tantas actitudes y conductas que serán perjudiciales para cualquier entorno. Una persona inmadura, al entrar en una relación de noviazgo, puede llegar a ser absorbente, dominadora, manipuladora y emocionalmente dependiente de su pareja. ¡Wow! Todo eso, pastor, ¿nos está exagerando un poquito? No. No estoy exagerando nada, hermanos. Una inmadurez peligrosa va a actuar así en el noviazgo. Yo recomiendo, no lo quise leer en realidad, lo iba a leer, pero no. Pero yo le subí al grupo de damas un artículo que me había pasado Verónica sobre un padre escribiendo cómo proteger a las hijas. Estaría bueno que el padre haga después algo al revés con los hijos, pero cómo proteger a las hijas y cómo ayudarle a la hija a discernir el abuso cuando el abuso no parece abuso. Ojalá lo hayan leído, pero si no lo leyeron, búsquenlo ahora, busquen ese artículo, porque dice cosas que no siempre se dicen desde una enseñanza de familia. ¿Cómo distinguir el abuso? Nosotros estamos acostumbrados a ver el abuso de un
un puñetazo, llegar a matar a alguien, el abuso verbal, ¿sí? de palabras fuertes, de ofensivas, pero ese artículo señala otro tipo de abuso del que no somos conscientes. Léanlo, búsquenlo, porque es interesante ahí que tiene que ver ese tipo de personas que abusan sin que parezca el abuso, tiene que ver con esto, con personas que han sido criadas en un hogar donde le consintieron todo. Pero léanlo, léanlo. Ahora, el registro bíblico, queridos hermanos, nos presenta casos de hijos consentidos. Por eso es que el tema no es una exageración lo que estoy diciendo. El registro bíblico nos presenta casos de hijos consentidos cuyos finales han sido dramáticamente tristes. Los hijos de David. Si usted está acostumbrado a leer la Escritura, conocerá la historia de la familia de David. ¿Sí? El hombre, el rey de Israel, el que fue aclamado, el que peleó las batallas de Jehová. ¿Sí? Siempre que pienso en David, pienso en San Martín. ¿Por qué pienso en San Martín? Porque San Martín es el libertador de América. Argentina, Chile y Perú. Fantástico lo que hizo ese hombre, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero fue mal padre. Y esos pocos lo dicen, que San Martín fue muy mal padre. Conoció a su hija cuando ella tenía 15 años recién. Y cuando vino de toda esa campaña, se llevó a su hija de acá, de Buenos Aires, se la llevó a Inglaterra. ¿Qué hizo en Inglaterra con su hija? La puso en un convento. La visitaba solo los domingos y cuando la iba a visitar, salían a caminar y no le hablaba. Era solo caminar, volvía y la dejaba en el convento. Terrible como padre, ¿no? Terrible como padre. Y me hace pensar en eso en David, porque él peleó la batalla de Jehová, gran luchador, pero su hogar fue un desastre. Fue un desastre. Sus hijos, los hijos de David, fueron niños consentidos, no tuvieron un no a tiempo, no fueron formados con un carácter para la vida adulta, fueron emocionalmente inestables, egoístas y arrogantes. Y usted se va a acordar de esto, no vamos a ir ahora, pero yo se los menciono. Uno de ellos fue Amnón, uno de los hijos de David. El relato de ese evento trágico está en 2 de Samuel capítulo 13. Amnón fue un hijo de David que se enamoró de su hermanastra, ¿sí? El texto, el escritor, el escriba, el que registraba la historia en Israel, dice que él estaba profundamente enamorado. Estaba enamorado al punto de enfermarse. Claro, el que registraba lo veía y dice, este es un muchacho enamorado. Y cuando leemos la historia y la analizamos, decimos, no, ese no estaba enamorado. Tenía un problema de lujuria. Un problema de lujuria. ¿Por qué? Porque forzó a su hermanastra, Tamar, la engañó para que fuese a su cuarto, diciéndole que él estaba enfermo y que la hermanastra lo venga a atender. Y cuando vino la hermanastra en el cuarto, estaban los dos solos y la violó. Y dice que después que la violó, el escritor, el relator, el cronista dice, fue mayor el odio con que la odió que el amor con que la había amado. ¿Por qué pasa eso? ¿No estaba tan enamorado? No, estaba con un pico de lujuria terrible. Era lujurioso. Y por eso hizo eso. ¿Y sabes qué satisfizo su lujuria? Chao. Terrible. Pero este era Amnón, acostumbrado a ser consentido. Quiero a mi hermanastra. ¿No me la dan? Voy a hacer todo lo posible para tenerla. Y la tuvo. Es un desastre con su hermanastra. El otro hijo de David es Absalón. Su historia está en 2 de Samuel, capítulo 15 al 18. Absalón es el hermano de Tamar, hermanastro de Amnón. Bueno, en el medio de lo que voy a decir pasó esto. Absalón, como su papá no hizo nada con el tema de Tamar, como que lo quiso tapar, Absalón dijo, ¿qué pasa como diríamos, qué pasa con mi viejo? Estaré diciendo Absalón. Y como no hizo nada, agarró y mató a su hermanastro Amnón. Lo engañó también, lo llevó a una fiesta con otros, pum, lo mató ahí. Cuando pasó eso, Absalón, que era otro consentido de su papá, se fue, se escondió. Y como todo hijo consentido, ¿qué estaba esperando Absalón? Que su papá haga algo. Discipliname, papá, por una vez, discipliname. ¿Saben, papás, ustedes que consienten a sus hijos, que están esperando a sus hijos? Que ustedes los disciplinen.
inconscientemente los hijos piden, discipliname, por favor, discipliname, porque la disciplina es una muestra de amor. Y cuando vio a Absalón que su papá era indiferente, no le hizo nada porque mató a su hermanastro, no hizo nada. ¿Qué hizo Absalón? Empezó a hablar mal de su papá con el pueblo. ¿Sabés lo que pasa en casa? Bueno, ¿sabés lo que pasa en casa? Papá, con mi hermana, papá, y todo el pueblo, así que ese es el rey. Y se empezó a juntar gente y provocó un golpe de estado en Jerusalén. Y provocó tal golpe de estado que se consiguió a aquellos soldados que estaban en contra, hace rato que estaban en contra de David, pero estaban esperando la oportunidad, y se formó un pequeño ejército y empezó a perseguir a David. Hay uno de los salmos donde se relata ahí la oración de David cuando estaba siendo perseguido por Absalón. Bueno, así que no me atendés, así que no venís a darme atención a mí, tu hijo, el más bello, porque era hermoso además Absalón. Hacía gala de su hermosura, consentido y hermoso. ¡Qué combinación terrible! ¿Y qué hizo? Bueno, persiguió a su papá. Hizo otra cosa terrible, hermanos, porque mientras perseguía a su papá, que David tuvo que salir del palacio en Jerusalén y ser perseguido, subió a la terraza del palacio y abusó de las mujeres de su papá. Las violó a todas. No exagero cuando digo que una crianza de consentimiento es peligrosa. Hago lo que quiero, papá. No tenía respeto por nada. Bueno, la batalla de la guerra civil, pequeña guerra civil que se armó en Jerusalén en ese momento, terminó con Absalón siendo perseguido. Hay una historia que hay que leer, hermanos, ahí, porque todo lo que Dios obró providencialmente para cuidar a David, porque David estaba débil y humanamente hablando, Absalón podía haberle ganado y haberlo matado a David en ese momento, pero Dios lo cuidó. Y quien murió fue Absalón. Sus cabellos, que era una larga cabellera, por las dudas no se dejó crecer el pelo, pero tenía una larga cabellera, quedó enredado con su pelo entre unas ramas y no podía bajarse. Vinieron los soldados de David y lo enlanzaron. Murió allí de manera trágica. Y el otro hijo, que fue consentido de David, se llamaba Adonías. Su historia está en 1 de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2. Adonías era más joven todavía que Absalón, pero también era un hijo consentido. El cronista acá no tiene dudas. El cronista ya se cansó de poder dibujar la historia y dijo, Adonías era el hijo a quien el padre nunca lo entristeció en todos sus días. Como diciendo, era un hijo consentido. Ya no te tapo más, David. Era un hijo consentido tuyo. Nunca le dijiste no a nada. Y ese Adonías era que en orden de sucesión, le tocaría ser rey en lugar de David. Pero Dios había determinado otra cosa. ¿Quién debía ser rey después de David? Salomón. ¿Y Adonías como hijo consentido? No, me toca a mí, papá. El cochecito lo quiero yo. No estaba dispuesto a que algo no se le dé. Y eso es lo que hizo Adonías. Agarró y en su ingenuidad y en su inmadurez se nombró a sí mismo rey. Organizó una ceremonia él mismo, para ponerse él mismo como rey. Un infantilismo que parece tragicómico lo que hizo Adonías. Obviamente enseguida la madre, que se ve que tenía pocas pulgas, la madre de Adonías, agarró y dijo, che, David ya estaba viejo, pobre, pero asunto es, tu hijo, ¿sabes qué? Se está proclamando rey. Ah, vamos, pum. Hicieron rey oficialmente a Salomón en ese momento. Y le bajaron los humos a Adonías. Y no contento con eso, dije, bueno, no tengo el reino. Fue y habló a la mamá. Hijo consentido, ¿a quién le va a hablar? Le habló a la mamá, no me dieron el reino, pero ¿no me das una de las mujeres de papá? Eso fue lo que pidió. Algo tengo que tener. Y en ese momento Salomón, que era un rey que no tenía vueltas, era blanco, era negro las cosas, lo mandó a ejecutar. Y así murió Adonías, trágicamente. No exagero, queridos hermanos, no exagero, queridos hermanos, acerca del problema de una inmadurez peligrosa, a dónde puede llegar. El caso del sacerdote Elí es otro que resalta en las páginas de la Biblia, eso está en 1 Samuel 2 y 3. Los hijos del sacerdote Elí en Israel eran abusivos, libertinos e insolentes. No respetaban ni siquiera las cosas sagradas del templo de Dios. La sentencia de lo alto atribuye a Elí la responsabilidad por tener hijos consentidos
Y 1 Samuel capítulo 3, versículos 12 y 13 dice así, Dios hablándole al profeta Samuel para que le vaya a decir a Elí, al sacerdote, esto. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Y qué pasó con la casa de Elí? Ustedes saben que el sacerdocio era por descendencia. Y Dios le dijo, por esto. ¿Por qué cosa? Porque vos consentiste a tus hijos. Noten lo grave que es consentir a los hijos, papás. No es cosa menor consentir a los hijos. Porque consentiste a tus hijos y les dejaste hacer lo que ellos quisieran. Por esto, de tu familia no va a haber más sacerdotes en Israel. No se van a acordar de tu nombre en Israel. No vas a tener ese privilegio. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo malo y vos te quedaste quieto. No hiciste nada. Él no los ha estorbado, dice. Les dejó que hicieran lo que quisieran. Así que, queridos hermanos, el asunto no es menor y los padres deben ser sabios en ayudar a los hijos a obedecer las señales de alerta de una relación con una persona inmadura midiendo el grado de peligrosidad. Pero no solo eso. O sea, si usted, papá, se da cuenta que su hijo, mamá también, que su hijo está pretendiendo a una mujer que es inmadura, o usted, papá y mamá, ve a su hija que está pretendiendo a un muchacho que es inmaduro con este grado de peligrosidad, acérquese y le diga, tenés cuidado, mirá, la Escritura dice esto, va a ser peligroso en tu matrimonio. Es más, si ve que en el noviazgo ya hay esas señales de trato de alguien inmaduro, ¿sí? Acérquese y háblele. Pero no solo eso, debe enseñarle a sus hijos a distinguir este tipo de problemática, sino también debe trabajar en ello si es que se da cuenta que su hijo o su hija presenta esta sintomatología. O sea, el tema va más allá del noviazgo. Quizá usted se está dando cuenta, mi hijo es así, mi hija es así. Empieza a trabajar entonces. Obviamente no es lo mismo trabajar la madurez con un chico de 5 o 6 años, una niña de 5 o 6 años, que trabajarla en un joven de 15 o de 20 o 30 o 35. Pero en algún momento que usted tome esta problemática y se dé cuenta, ahí tiene que empezar a trabajar. No quedarse reposando y decir, bueno, ya está, ¿qué pasó? La época, no hay un momento que usted se da cuenta, empiece a trabajarlo, ayúdelo a salir de esa etapa de inmadurez. Sé que también esta enseñanza abarca a ustedes que están en la etapa de crianza, papás aquí. Miren más allá de la infancia, observen lo serio que es consentir a sus hijos, mira cuántos aspectos de la vida son afectados por una crianza que consiente en lugar de corregir. No pensemos solo en los hijos pequeños, a veces se trata de hijos adolescentes o hijos jóvenes que están consentidos y la problemática se presenta ahí, pero voy a decir algo más, incluso hijos ya casados. Los padres consentidores no se cansan nunca. Salieron de casa, no importa, yo los voy a consentir aunque estén casados. Y los siguen consintiendo y no les dejan a ellos cumplir sus responsabilidades en su hogar. Deje a sus hijos casados que ellos se hagan cargo de sus luchas, de sus fracasos, de sus sufrimientos. Sí, esté ahí, atentos si piden ayuda, a algún momento de consuelo, alguna palabra de aliento, cumpla su papel de abuelo o de abuela, ese papel de abuelo de disfrutar de los nietos, pero no hacerse cargo de ellos, deje que sus hijos se hagan cargo de sus hijos. Hay una cosa que sucede hoy en día, que siempre es el tema, el comentario recurrente en este tema. Escuchar en las redes sociales así, las mamás nuevas, tengo un hijo ahí, me he vuelto loca. Mi mamá ha criado 6, sola, sin mamá y sin suegra. Y cuando tenía que irse a alguna cosa, el mayor siempre quedaba a cargo. Pobre mi hermana Mónica. Y estamos vivos y coleando. El mundo no se derrumba porque viene un hijo a la familia. Es para aprender, y ni 2 ni 3. Hay muchas mujeres que han sobrevivido en este mundo criando hasta 10 o 12. Abuelos, dejen a sus hijos luchar sus propias batallas. Perdón, ahí está la frase.
Déjenlos, porque así se aprende. Así se aprende. Recuerdo una misionera, ¿sí?, que contaba esto de su propia experiencia, que cuando tuvo su primer hijo se encontraba con eso de que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Todo para ordenarse la vida y regular sus horarios y todo lo demás, ¿no? Y le pidió ayuda a su suegra. No tuvo mejor idea que eso. ¿Qué hizo la suegra? No me acuerdo las palabras, pero no le dio ayuda y le dio una respuesta tan dura como diciéndole, ocúpate vos de tus hijos. Pero no fue así, pero no le dio ayuda y le dejó que aprenda a regularse sus horarios, a manejar su economía, a manejar todo porque tenía que aprender. Y queridos hermanos, los abuelos ya no están para criar hijos. No están para criar hijos. No siga consintiendo a sus hijos. Ya no están para criar. Hay una edad para criar hijos, ¿sí? Así que tenga en cuenta que el problema de la crianza con consentimiento no solamente alcanza a los niños pequeños, ¿sí? No solamente alcanza a los niños pequeños. Yo pensaba en esto en un momento, mientras estoy enseñando Proverbios los sábados, y sabiendo que Proverbios lo escribió Salomón, y Proverbios 29:15 lo escribió Salomón. Sí, estaba pensando que quizás Salomón estaba pensando en su propia familia cuando escribió este proverbio. Porque él vivió en carne propia lo que es ver hijos consentidos y padres no haciendo nada. Él lo vivió en carne propia, Salomón. Pienso que él estaba pensando en eso. Quizás me equivoque y cuando llegue al cielo me diga, Salomón, che, dijiste eso y yo no pensaba en eso. Pero coincide con su experiencia en su propio hogar. Él vivió la tragedia desde el interior, la tragedia. Nosotros solemos reírnos, ¿verdad? A veces de una manera casi tierna de ver hijos consentidos, ¿sí? Pero es trágico, es trágico. Quizá tú eres un hijo o una hija así. Quizá te das cuenta que has sido consentido o consentida. Y no te escudes culpando a tus padres ahora si ya sos adulto. Recurre a la gracia de Dios para crecer y madurar ahora. Ahora que ya sabes que has sido un hijo consentido, una hija consentida, no los culpes a tus padres ahora. No tomes venganza contra ellos. ¿Cuántos hijos terminan odiando a sus padres porque los han consentido, porque se dan cuenta que no los han preparado para la vida? Me ha tocado personalmente tener que aconsejar hijos así, que vienen a decirme odio a mi mamá, porque se dan cuenta que fueron hijos consentidos. Los padres hacen eso queriendo mostrar amor. ¿Saben cuál es el fruto de eso? Hijos que odian a sus padres, porque dicen, no me prepararon para la vida, no me prepararon para poder tener herramientas. Bueno, si tú eres un hijo así, una hija así, quiero decirte, no culpes a tus papás ahora. Recurre a la gracia de Dios para empezar a madurar ahora. Ahora que ya sabes que has tenido este problema en tu hogar. Porque incluso, queridos hermanos, algunos de esos casos han tenido ganas de matar a su mamá, a su papá. Y no es broma lo que estoy diciendo y no estoy exagerando. Lo que se cultiva en el corazón de un hijo, una hija consentida, no se mide siempre, no se llega a ver siempre, el nivel de odio que se forma en el corazón de un hijo que ha sido consentido. Comenzamos, queridos hermanos, este estudio tomando Proverbios 29:15. La vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora, parece que Pablo estaba pensando en lo mismo cuando escribió Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo resume toda la crianza en dos cosas. No provoquen a ira, críenlos. ¿Cómo? Disciplina y amonestación. ¿No hay más? Sí hay más, pero todo se resume y se concentra acá. Tremendo lo como es la Biblia, ¿no? Concentra toda la crianza acá. Pero hay una palabra ahí, me lo hizo notar también Verónica charlando, creo que fue el primer domingo que hablamos de familia, una interpretación que yo nunca había visto en este texto, y es la palabra si no. Si no, como diciendo lo contrario a esto, ¿sí? Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, si no. Y esa palabra es trascendental ahí. ¿Por qué? Porque está presentando criarlos en disciplina y amonestación en el Señor como la contraparte de provocarlos a ira. Y yo sé que siempre se enseña de provocar a ira cuando un papá o una mamá le hablan mal, lo provocan a ira cuando no lo atienden, no le hablan, no le muestran amor. Sí, puede pasar. Pero hay algo que no había visto acá, gracias por compartirlo,
Pero es interesante esto, queridos hermanos, y es que es lo que acabo de decir recién. Los hijos que cultivan ira, porque no han sido criados así, con disciplina y amonestación. He leído más de un caso de estos chicos que terminan en la cárcel de por vida y terminan diciendo lo mismo. En casa no me disciplinaron, no me corrigieron. La crianza en la disciplina y amonestación del Señor es la respuesta de la Biblia a la tendencia de los hijos hacia la violencia. Ahora, quiero mencionar solamente lo que iba a ser el segundo punto y ya terminamos con esto sencillamente, que era ayudar a los hijos, preparándolos para la vida, preparándolos para ser independientes, más que preparándolos para tener un hogar, ser independientes y para saber cómo llevar un noviazgo en la voluntad de Dios. Bueno, no hay tiempo para eso. En agosto hablamos de eso, Dios mediante. Hermanos, ha sido una charla, no una prédica. Ha sido poder hablar de un tema que no siempre podemos hablar en algún pasaje de manera extensa. Ojalá el Señor nos dé en nuestra iglesia papás sabios que puedan tomar estos consejos y ayudar a sus hijos para que la iglesia se forme de familias sanas. Y si tú estás en un noviazgo, en una relación, o pensando en alguien, te está gustando alguien, hablo de la manera coloquial, ¿no? Te está gustando alguien, pues aquí tienes toda una gama de pautas para saber si estás en lo correcto o no. Amado Dios y Padre Celestial, Señor del cielo, reconocemos que la vida en familia es muy compleja, demanda mucho de nosotros. La problemática humana es tan difícil y a veces no vemos que realmente surge de una vida en el hogar. Cuán importantes son los padres, cuán importantes son los padres creyentes, educando, teniendo confianza en los principios bíblicos. Es una cuestión de fe, Señor, sabemos, confiar en lo que la Biblia dice. Por eso, Padre, Señor, rogamos encarecidamente gracia abundante en Cristo para semejante tarea. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.